A mí me hubiera encantado que Allen Berbera tenga otra actitud, más didáctica, más confrontativa, más digna, y no arme una cosa que es media espesa ahí, no tiene cuerpo, porque dice una cosa pero se retracta, pero le pido que la Corte se pronuncie, que el Consejo en Transición, el de Trujillo, evaluará las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado en el plazo de 6 meses desde su instalación. Pasados 6 meses, un día, pierden la competencia por el tiempo para seguir evaluando. Venció la competencia y el Consejo de Participación de Trujillo, competencia por el tiempo, siguió evaluando. Por lo tanto, todo lo actuado de Trujillo desde esa época en adelante es nulo. El 23 de agosto del 2018, que fue ratificado esto el 31 de agosto del 2018, resolvió cesar en sus funciones a todos los jueces de la Corte Constitucional, actuando inconstitucionalmente. ¿Quiénes son los de la comisión que se creó para que tengan a su cargo la designación de los nuevos miembros de la Corte? En un proceso irritó, porque violaron la Constitución. Fueron como delegados de la función de transparencia y control social el doctor Ernesto Albán Gómez y el doctor Rafael Ollarte, que ahora sale a los medios a ponerse en el otro lado cuando él fue una de las personas que con su accionar contribuyó a esta inconstitucionalidad. Esto hay que decirlo como lo digo yo, así, en castellano y directo. Por la función ejecutiva, o sea, Lenín Moreno, actuó el doctor Ramiro García, que ya sabemos todo el papel deleznable que ha hecho en convirtiendo a lo jurídico en político. Y el doctor Alberto Ruay, de ingrata recordación en el caso Occidental. Cuando creó ese periodo nefasto de Trujillo y lo brindó y dijo no se puede tocar esto, ¿cómo así? ¿Por qué fundamentalmente? Porque ellos saben que ellos están sentados allí porque entraron por la ventana en un proceso inconstitucional. Esto que lo digo yo, debería decirlo el doctor Allen Berbera, y con entereza. Sigue debatiéndose, mientras nosotros estamos en otros temas. Hoy en la mañana y ayer y anteayer se sigue debatiendo el tema del Consejo de la Judicatura y el tema de la Corte Constitucional. Si el Consejo de la Judicatura puede revisar lo actuado por la Corte Constitucional, eso en definitiva sigue estando en el tapete. Es importante verlo. Entonces, voy a hacer una brevísima reseña, porque esto amerita unas 3 horas de siquiera de explicación, pero una brevísima reseña. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? En el artículo 434, que la designación de los jueces de la Corte Constitucional se hará por una comisión integrada por delegados de 3 funciones del Estado, por una comisión calificadora. Entonces, ellos son los que designan. ¿Qué es lo que dijo en este caso? ¿Qué es lo que dijo lo que aprobó el pueblo en el referéndum que se armó el 2018? Que el Consejo de Transición, y de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo transitorio es pasajero, temporal, es perecedero, es fugaz. Y si alguien me está escuchando, Real Academia de la Lengua, que es un instrumento importante para interpretar la ley. Dice que el Consejo en Transición, el de Trujillo, evaluará las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado en el plazo de 6 meses desde su instalación. Tiene 2 conceptos: que analice a quienes el Consejo de Participación nombró y que esto dure 6 meses. Pasados 6 meses, un día, pierden la competencia por el tiempo para seguir evaluando. Venció la competencia y el Consejo de Participación de Trujillo, competencia por el tiempo, siguió evaluando. Por lo tanto, todo lo actuado de Trujillo desde esa época en adelante es nulo. Siempre fue nulo y es nulo. Pero solamente podía evaluar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana cesado. Entonces viene el tema: ¿quién nombra a la Corte Constitucional? Conforme al artículo 434, una comisión de 2 personas nombradas por cada una de las funciones legislativa, ejecutiva y transparencia y control social. Entonces esto está claro. Ahora,
De pronto Trujillo, el 9 de mayo del 2018, el Consejo de Participación Transitorio resuelve iniciar el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Constitucional. Si eso no le encargó el pueblo, no le encargó el pueblo, actuó contra la consulta popular, violó la consulta popular. Y el 23 de agosto del 2018, que fue ratificado esto el 31 de agosto del 2018, resolvió cesar en sus funciones a todos los jueces de la Corte Constitucional, actuando inconstitucionalmente, porque el proceso de sustitución de los jueces de la Corte Constitucional solamente se puede llevar a cabo conforme a la norma constitucional y no mediante una resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Violaron la Constitución. Luego aprueban con resolución del 19 de septiembre del 2018 un mandato, óigame, entre comillas, mandato para el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Cuál mandato? Si acaso el Consejo tiene competencia para dictar este mandato. Le metieron mano para permitir que la gente que iba a evaluar sean gente que ya venían con una consigna de designar la Corte a la medida. ¿Quiénes son los de la comisión que se creó para que tengan a su cargo la designación de los nuevos miembros de la Corte? En un proceso irritó, porque violaron la Constitución. Fueron como delegados de la función de transparencia y control social el doctor Ernesto Albán Gómez y el doctor Rafael Ollarte, que ahora sale a los medios a ponerse en el otro lado cuando él fue una de las personas que con su accionar contribuyó a esta inconstitucionalidad. Esto hay que decirlo como lo digo yo, así, en castellano y directo. Por la función ejecutiva, o sea, Lenín Moreno, actuó el doctor Ramiro García, que ya sabemos todo el papel deleznable que ha hecho en convirtiendo a lo jurídico en político. Y el doctor Alberto Ruay, de ingrata recordación en el caso Occidental. Por la función legislativa, la doctora Amanda Páez y la doctora Vanessa Aguirre. Caminó todo este proceso y el Pleno del Consejo resolvió validar el proceso de selección de los miembros de la Corte Constitucional. ¿Cómo así validan lo actuado? Si acaso que ellos eran una entidad que estaba por encima del artículo 434 de la Constitución de la República. Ellos no estaban por encima del artículo 434. Y entonces fue una violación flagrante la que hicieron en este caso. El artículo 431 de la Constitución se centra en señalar cómo dice esto. Miren esto. Esto es Constitución y no hay ningún órgano en el Estado, ni el Consejo de la Judicatura, ni el Consejo Transitorio, ni la Corte Constitucional que pueda cesar a la Corte Constitucional. ¿Qué dice el 431 de la Constitución? Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Vamos a poner un supuesto no consentido que diga que el Consejo los designó. No podrían haber sido removidos, porque la norma constitucional es clara. Y cuando la norma constitucional es clara, no admite ninguna duda el que se la tome en cuenta para efectos de su aplicación. Esto es importante verlo para tener en cuenta lo siguiente. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ley a la que tiene que atenerse la Corte Constitucional, este artículo de la ley dice métodos y reglas de interpretación constitucional. Eso es más claro que el agua. ¿Qué es lo que dice? Cuando el sentido de la norma es claro, se atenderá a su tenor literal. O sea, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, una ley dice que las puertas de las instituciones públicas se deberán pintar de blanco, cabe una discusión. Blanco es blanco. No van a decir, no, pero se le puede poner unos trozos de color naranja y otros de color azul. Es blanco. No hay discusión posible. Porque ir a una interpretación extensiva es intentar violar la norma. Y en este caso es lo que han hecho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos quieren hacer creer
que en este caso no cabe que el Consejo de la Judicatura evalúe lo actuado por Trujillo, lo cual es salvaje, porque esto no es así. Esto no es así. Entonces, ¿por qué no es así? No solamente porque a mí me da la gana, mis queridos amigos. Voy a leer lo que dice el artículo 233 de la Constitución de la República. 233 de la Constitución de la República. Esta vaina hay que conocerla con profundidad. Ninguna servidora ni servidor público y los miembros del Consejo Transitorio no eran dioses, eran servidores públicos, como todos los que trabajan para el Estado. Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo, administración de fondos, bienes o recursos públicos. Entonces, podía y puede el Consejo Transitorio evaluar lo actuado, el Consejo de Participación Ciudadana de Allen Berbera, el actual, ¿podía evaluar lo actuado por Trujillo? Sí. Y la Corte Constitucional emitió una sentencia interpretativa diciendo que no se puede tocar eso. ¿Cómo así? La Corte Constitucional no está por sobre la Constitución. La Corte Constitucional no está sobre la Constitución. Tiene que realizar sus actos, emitir sus dictámenes, sus fallos, respetando la Constitución. Cuando creó ese periodo nefasto de Trujillo y lo brindó y dijo no se puede tocar esto, ¿cómo así? ¿Por qué fundamentalmente? Porque ellos saben que ellos están sentados allí porque entraron por la ventana en un proceso inconstitucional. Esto que lo digo yo, debería decirlo el doctor Allen Berbera, y con entereza. Porque en este país yo no entiendo cómo a la gente le tiemblan las piernas. Y además, expresarlo con más tiempo y con fundamento. Porque el país necesita un baño de verdad sobre muchos de los temas que se viven en el Ecuador. Es importante que la gente entienda que el país necesita un baño de verdad. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella.